Muy buenas noches, en el presente video se va a explicar el modo de funcionamiento del método electroneumático paso a paso. Parámetros para tener en cuenta es el primero, es que a partir de la adecuación neumática generar grupos, un grupo por cada movimiento. El segundo parámetro, el número de grupos, debe ser igual al número de relevos a utilizar. El tercer parámetro dice que cada relevo utilizado debe cumplir la siguiente configuración eléctrica. Debe ser el relevo, un contacto normalmente cerrado que será del siguiente grupo, un contacto normalmente abierto que será del anterior grupo, una orden de movimiento, la retención del relevo, que es un contacto normalmente abierto, y otro contacto normalmente abierto para la orden de movimiento de la electroválvula. Bueno, por medio de este esquema vamos a ilustrar cuál es la estructura neumática y eléctrica de tal proceso. Vamos a explicarlo por medio de esta ecuación neumática: A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Tenemos la estructura neumática, que consta de un cilindro doble efecto con sus respectivos finales de carrera o sensores, válvulas 5-2 biestables, la unidad de mantenimiento de aire y la unidad de alimentación del aire. Ahora bien, tenemos el circuito eléctrico, el cual consta del esquema que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces tenemos R1, que cumple el papel de Rn, R2, que es el contacto normalmente cerrado, es Rn más 1, R6 sería Rn menos 1, la orden de movimiento sería por medio del pulsador S1, la retención del relevo sería R1, el contacto normalmente abierto. El otro contacto normalmente abierto de R1 sería la orden para el movimiento de la electroválvula Y1. En el segundo grupo tenemos exactamente lo mismo. R2, R3 sería contacto normalmente cerrado del siguiente grupo, R1 sería contacto normalmente abierto del anterior grupo, A1 sería la orden de movimiento por medio de un final de carrera, R2 sería el enclavamiento o retención del relevo, que es un contacto normalmente abierto, y el otro contacto normalmente abierto es la orden de movimiento para la electroválvula 2. En el grupo 3 tenemos exactamente lo mismo. Entonces, el relevo 3, el contacto normalmente cerrado, R4, sería del siguiente grupo, el contacto normalmente abierto R2 sería del anterior grupo, el contacto normalmente cerrado A0 sería un final de carrera de nuestro cilindro, R3 sería el enclavamiento o retención del mismo relevo, el otro contacto normalmente abierto, R3, sería la orden de movimiento para la electroválvula 3. En el grupo 4, grupo 5 y grupo 6 tenemos exactamente la misma estructura. Entonces vamos a simularlo. Algo de suma importancia en este proceso es que el relevo o grupo funcionando prepara el siguiente movimiento y desactiva el anterior. Vamos a incluir un pulsador llamado PM o preparación de máquina, que va a ser el encargado de poner en marcha el último grupo para que a su vez active su contacto normalmente abierto, que habilitará el primer movimiento. De esta manera, luego daremos marcha al circuito, veremos cómo hará la secuencia A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. En este proceso se puede incluir paro de emergencia, un contador, un temporizador y otras variantes que ayudan a optimizar el proceso.